Está con nosotros Norberto, el Gringo Ast. ¿Cómo estás, Gringo? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, siempre es bueno hablar con él, decimos con Pepe, porque podemos hablar de política específicamente partidaria, la cotidiana, y podemos ver siempre un poquito más allá de eso, y eso es bueno, y no es tan frecuente hacerlo. ¿Cómo estás viendo todo este proceso? Este es un proceso muy particular porque son elecciones nacionales, ¿no? Así es. ¿Qué se discute? La verdad que se está discutiendo un modelo de país, ¿no? En este momento. Creo que la discusión está pasando por ahí, ¿no? Y en ese contexto Corrientes tiene su mensaje y tiene su posición al respecto. Sí. A través del gobernador Gustavo Valdés y a través de cada uno de nuestros candidatos. Pero creo que estamos en un punto de inflexión. Hoy la sociedad argentina hace un par de años atrás tomó una decisión de acompañar una gestión de gobierno. Pero también vemos que esta gestión de gobierno, que de alguna manera va a plebiscitar, porque también estamos en un tiempo en donde la gente va a plebiscitar esta gestión nacional, se encuentra con muchas cuestiones que debiera atenderlas y ponerla mayor foco, y creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, no estamos en el mejor momento, no estamos en el mejor tiempo, y creo que es un gobierno que le falta muchísimo de sensibilidad. ¿Y no le falta un poco de destreza política? Obviamente, obviamente. Un gobierno nacional en donde al principio no le dan ningún tipo de importancia a las provincias, un presidente que no conoce la Argentina, funcionarios nacionales que no conocen la Argentina, gobiernan para la Argentina. Y esto es tremendo, porque más allá del equilibrio fiscal que plantea el gobierno nacional, sí, y que nosotros decimos en este aspecto que estamos de acuerdo que una nación debe tener equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal debe ser un proceso y un programa que se pone en marcha, no de un día para el otro, cortar de cuajo absolutamente todo y generar situaciones re complicadas para determinados sectores sociales que hoy están sufriendo, como son las personas con discapacidad. Ahora las tuvo que reintegrar, pero por instrucción de la justicia. Claro. Las universidades están por recurrir a la justicia también. El Hospital Garrahan está por recurrir a la justicia también. Y esta insensibilidad que muestra el gobierno nacional, indefectiblemente, lamento lo que voy a decir, le importa muy poco la cuestión social y el estado real de los ciudadanos en la Argentina. Claro. Bueno, y en ese escenario es que de hecho Vamos Corrientes insiste mucho en que sus candidatos son un poco los que vienen a no combatir, porque no es la palabra, pero sí a poner a las provincias dentro del Congreso, ¿no? Exactamente. A ver, yo he formado parte del Parlamento del Norte Grande, donde conforman las provincias del NEA y del NOA. Y en esa experiencia y en el intercambio con legisladores de otras provincias, que inclusive somos todos de distintos signos partidarios, percibimos una cosa. Lo que percibimos que en la Argentina hay dos países. No hay uno, hay dos países. Está el país central y está el país periférico. Nosotros, en ese país periférico, adolecemos de un montón de cosas. Adolecemos falta de infraestructura, falta de energía, falta de gas, falta de rutas, falta de caminos, inversión en las economías regionales, ¿no? Fíjese este dato de las economías regionales. Ayer escuchaba a un candidato de otra provincia, vehementemente rechazaba al funcionario nacional vinculado con el Ministerio de Industria, creo, ¿no? o de Agricultura, que festejaba, por ejemplo, que la materia prima, en este caso la yerba mate, estaba bajando y que tendría que bajar 4 o 5 veces más, de manera que a las góndolas llegue un precio inferior. Esto es lo equivocado de estos funcionarios nacionales,
porque la materia prima de nuestros colonos, de los que plantan la yerba, van a terminar cortando ese árbol y plantando otra cosa. Claro. No entienden. Este gobierno nacional, cuando arrancó, no le interesó tener un ministro del Interior para que hable con las provincias. Sin embargo, las provincias tuvieron actitud positiva, Claro. entre ellas Corrientes a través de sus legisladores, dándole la posibilidad de acompañar, apoyar y votar la ley bases para un gobierno que recién se iniciaba con toda una legitimidad de origen que había obtenido a través de un proceso electoral. Es que el gobierno tampoco se deja ayudar, ¿no? Porque en el caso de los gobernadores pasa eso, también ha pasado con el campo, pasa con las universidades. De hecho, los rectores dicen, nosotros hicimos todo lo posible para abrir la conversación y para ir por la vía burocrática, pero Así no es, se deja ayudar. Así es. Este es un gobierno que gestiona con la grieta. Primero utilizó a los dialoguistas para profundizar una grieta con el kirchnerismo. Luego utilizó la grieta, pero para empezar a reclamar a sectores dialoguistas, en este caso al PRO. Luego fue contra los periodistas, como decías vos, fue contra... yo creo que es una estrategia. Cuando este gobierno, su fortaleza tuvo que haber residido sobre la base del consenso, sobre la base de la búsqueda del diálogo permanente en el ámbito del Congreso Nacional, prefirió buscar su fortaleza dividiendo a la sociedad argentina. Entonces ahí se recostó durante todo este tiempo. Por eso profundiza su grieta de manera constante. Ahora, ¿qué pasa con eso? En el medio estamos todos los argentinos, y él no es presidente de un sector. Ahora, fíjense la gran contradicción del presidente Milei. Él se ha definido y se sigue definiendo como un anarcocapitalista, en donde el Estado hay que prácticamente desmantelarlo y promover el mercado para que defina la macroeconomía. Ahora, ¿qué pasó en este último tiempo? Recurrió al Estado, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, para defenderle de aquellos que precisamente le estaban atacando, que era el mercado. Pero fíjense la contradicción de este gobierno nacional. Y la peor noticia de la tapa de los diarios nacionales en el día de hoy, que en el día de ayer el Tesoro de los Estados Unidos salió a trabajar fuertemente en el sistema cambiario argentino para mantener el dólar en los niveles que hoy está. Es decir que el país del norte ya está controlando nuestro sistema cambiario. Es impresionante. Es una locura esto. Es una locura. Esto me lleva a una pregunta un poco más de fondo, que sé que puedo conversar con vos, que el tema es, en general los otros países están tendiendo a borrar los centros y extremar los extremos, digamos, ¿no es cierto? Claro, como estrategia. Los líderes van buscando los extremos y pocos centros, ¿no? Y hay toda una corriente que enfatiza que hay que ser los moderaditos, ¿no? Esta es la palabra que se usa en España al menos. Es decir, claro. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo estás viendo este juego? ¿Y cómo llega eso a Corrientes? ¿Llega, no llega? Me parece que Corrientes vive otro clima. No sé cómo es ¿cómo lo ven ustedes? No, sí, indudablemente que nosotros tenemos un clima distinto, pero no nos equivoquemos, ojo, porque Corrientes es parte de este país. Y ustedes podrán haber visto en estos últimos días cómo juega el gobierno nacional con los medios nacionales. Sí, muchísimo, sobre este eje, sobre esta estrategia que vos precisamente planteabas. El Congreso de la Nación no es una cueva de ratas. Muy por el contrario. En lo personal, defiendo permanentemente la política, y la política tiene que estar indudablemente a la altura de las circunstancias. Después podemos discutir las actitudes de algunos dirigentes políticos, pero a la política hay que preservarla
porque la política hay que ponerla a disposición de la gente y es el único instrumento para resolver los problemas que ellos tienen, la sociedad. ¿Pero Vamos Corrientes más de centro? Vamos Corrientes obviamente que es mucho más de centro, no están los extremos. Ajá. Es ¿no? que dialoga, ¿no? Porque nosotros, porque lo que planteamos nosotros es en función de lo que establece nuestra Carta Orgánica Nacional, Sí. nuestra Constitución Nacional. Sí. Yo les hablaba del país central y del país periférico. Sí. La Constitución de la Nación Argentina habla de un país federal. Y eso es lo que hoy nosotros pregonamos cada vez con más fuerza. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros sin subsidios al transporte y por qué Capital Federal, que tiene el ingreso per cápita más alto de la Argentina, Sí. hoy paga 500 pesos un boleto de colectivo Sí. en un servicio de primer nivel, pero que además está subsidiado, o en el conurbano bonaerense? Mientras que en el interior de la Argentina, el promedio del pasaje de los boletos de nuestros ciudadanos con menores ingresos per cápita, con menores posibilidades de desarrollo por este centralismo argentino, Sí. están pagando alrededor de los 2.000 pesos. O sea, no hay un criterio de igualdad precisamente. Porque no somos un país federal como establece nuestra Constitución. Claro. Hacia eso tenemos que trabajar. Por eso el discurso de Provincia Unida nos parece demasiado importante y es un embrión. Es un embrión y hay que tener una expectativa, no una expectativa tremenda, pero sí una expectativa moderada que debe ser trabajada hacia adelante. Porque desde ahí puede surgir alternativas que sean válidas para la Argentina. Sí. Bueno, es muy importante lo que está diciendo porque está poniendo en foco algo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay el otro tema es que se habla mucho de hoy de ciudadanos digitales, ¿no es cierto? Esos ciudadanos digitales son ciudadanos que están pendientes de ciertas cosas que el ciudadano el de antes no estaba pendiente. La información cambió la forma de ejercer la ciudadanía. Vos sos una persona que específicamente vos trabajás con datos, ¿no? Sí. Y esto está relacionado a este tipo de ciudadanía de datos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves que llegan esas olas a Corrientes? ¿Llegan, no llegan? ¿Los mensajes son permeables en Internet? ¿Son permeables en redes, en WhatsApp? ¿Eso se usa en este momento en la campaña de Corrientes? ¿Lo ves vos en tu propio espacio? ¿Lo estás viendo en otros lugares? ¿Cómo ves? No, indudablemente que hay un uso masivo. Ahora tenemos un dato también que es importante. Sí. Va perdiendo credibilidad Sí. el uso masivo de las redes sociales. Y hay sectores de la sociedad Sí. que empiezan a volcarse a medios de comunicación, fundamentalmente radios, porque la sociedad busca de alguna manera tener un patrón que le informe cosas objetivas y ciertas. Y ha descubierto la sociedad en términos generales en este último tiempo que las redes sociales están muy contaminadas. Hay sectores mayoritarios que hoy no pueden percibir lo que es cierto y lo que es falso en las redes sociales. O sea, ven, escuchan, pero no creen. Exactamente. Y participan y opinan. Y aquí hay una cuestión que a mí en lo personal me preocupa mucho. Nosotros estamos viviendo un proceso de involución. Cuanto más crecen las tecnologías, más crece la ciencia, lo científico, Sí. vemos que en términos generales tenemos una involución en cuanto a capacidad de recibir conocimiento. Entonces estamos opinando sobre el día a día, Claro. sobre cuestiones que surgen hoy. ¿Quién hoy está discutiendo lo de Esper? Esper pareciera ser que pasó hace 10 años. Eso es producto de las redes sociales. Y en realidad lo de Esper sucedió ayer. No, y de Un hecho, hubieron diputado avances. nacional que pretendía ser reelecto vinculado con el narcotráfico. Este es el problema de las redes sociales, que nos generan un problema en la mente y sobre todo en los más jóvenes. Y eso hace que estén dispersos. Mire, había un sociólogo norteamericano, Mills,
que él decía en la época de la Revolución de los Transitores que la sociedad norteamericana en aquel tiempo adolecía un problema serio porque empezaba a recibir mucha información. Esa información se masificaba y llegaba a un punto tal que no tenía la capacidad necesaria y suficiente para sacar una conclusión por la masividad de la información. Y hoy sucede eso. Sucede a través de las redes sociales, porque tampoco nadie se detiene a leer con precisión, sino que están enganchados en imágenes y frases grandilocuentes. Imágenes y frases grandilocuentes. Y esto a mí en lo personal me preocupa porque marca una involución, ¿no? Alemania tenía una deserción del 1% en su sistema escolar. Hoy tiene el 5% y están aterrados. Nosotros tenemos casi la mitad. Y si nosotros comparamos la pirámide poblacional, cómo evoluciona, vemos que cada vez es más chata. La pirámide poblacional antes era muy erguida, pero hoy es cada vez más chata porque el mundo crece de manera exponencial y hay una franja etaria que no está recibiendo el conocimiento adecuado para seguir generando este mundo hacia adelante. Claro. Diputado, viniendo a las elecciones del domingo, ¿qué expectativas tienen en términos de si la gente va a ir a votar o no? ¿Manejan algún número? ¿Qué ven ahí? Bueno, interesante tu pregunta. La verdad que las elecciones intermedias generalmente se plebiscitan gestiones, ¿no? Y en esta instancia siempre ha sucedido. Yo trabajo con datos, como decían ustedes, desde hace muchísimos años. Yo fui reelecto diputado provincial con el 65%. ¿Ustedes creen que yo tenía el 65% de intención de voto? De ninguna manera. Obtuvimos ese porcentaje porque la gente plebiscitó la gestión de Gustavo Valdés. Claro. No fue el Gringo As que sacó esa cantidad de votos, fue Gustavo Valdés al plebiscitar su gestión intermedia. Entonces esta es una cuestión central que nosotros, desde la posición de poner en marcha una campaña, se analizan, ¿no? Creo que estamos en un tiempo en donde la participación va a disminuir, lamentablemente. De todas maneras, siempre tenemos que pregonar y hacer docencia de que la gente concurra y vote. ¿Qué cantidad de jóvenes van a votar? Los jóvenes seguramente van a votar, vamos a ver, yo no puedo precisar un número exacto de cuántos jóvenes van a votar. Lo que yo creo que el padrón que el porcentaje de votación va a disminuir con respecto al 31 de agosto, se va a equiparar a las elecciones intermedias que fueron realizadas a principios de año en aquellas provincias donde precisamente renovaban sus bancas legislativas, sí. Así que vamos a estar en ese orden, entre un 55 y 60%. Pero bueno, nosotros hoy tenemos una situación además compleja. La invasión de los medios nacionales sobre los grandes centros urbanos es tremenda, y pareciera ser que en Corrientes discutimos los problemas del conurbano, claro, cuando en realidad tenemos que discutir los problemas nuestros. Hoy vos introduciste un término que me gustó cuando hablabas de que nosotros en Corrientes vivimos de otra manera. Sí. Lo hacemos de manera muy sencilla, sí. Lo hacemos simple y con una gran contención social. Sí. Vivimos en paz. Eso. Además, vivimos en paz. Aquí, acá no se cuestiona la autoridad del gobernador, por ejemplo. No está en crisis la autoridad. No, ni la del gobernador, ni de los intendentes, sean del partido que fuese. Acá no hay eso, ¿no? Claro. No hay. Se respeta la opinión del periodismo. Sí, todo. Acá se respeta las autoridades educativas, pero, a ver, nosotros vivimos en un clima de paz y crecemos en paz, ¿no? Y estas son las cosas que por ahí a veces nos cuesta mucho meter en el mensaje. Por eso el gobernador hace mucho foco en que Corrientes tiene que tener una voz muy fuerte en el Congreso Nacional. Y ha dado el primer gran paso a Gustavo Valdés, porque es la única provincia
es el único gobernador que tiene anclado y trabaja de manera conjunta con los 3 senadores nacionales. No hay otro gobernador que lo hace en este sentido. Hoy tenemos 3 senadores nacionales electos en distintas circunstancias por distintos frentes, pero que trabajan juntos por corrientes con el gobierno provincial. Y eso tenemos que replicar los correntinos en el ámbito de la Cámara de Diputados. O sea, yo creo que el poder territorial del gobernador no está en cuestión acá en esta elección, al contrario, viene bastante previsible, me parece. Así es. Lo que no sabemos es que si vamos a un escenario de polarización o de tercios, me parece, en todo caso, y cómo, ¿no? Claro, exactamente, esa es la cuestión final. Eso, ¿no? Vamos a ver, de todas maneras, nosotros los sondeos de opinión que tenemos muestran claramente que Vamos Corrientes tiene una ventaja muy importante sobre el resto de las alianzas en la provincia. ¿Y cuáles cree que son las demandas pendientes de la sociedad? ¿Qué más quiere? Porque hasta acá viene acompañando. Pero el tema es, ¿qué están viendo ustedes en el horizonte que pueda aparecer como una demanda social? Hay 2 cuestiones que son centrales. La primera es seguir trabajando de manera fuerte en el tema del trabajo. Tenemos que seguir trabajando y propiciando cuestiones que garanticen en la provincia de Corrientes se siga generando más y mejor trabajo de calidad. Apostar fuerte a la educación y trabajar fuertemente en la seguridad. El desarrollo que se ha generado en la provincia en estos últimos años le ha puesto a Corrientes por encima de la media nacional en cuanto a la creación de trabajos privados registrados, de acuerdo a un informe del CIPA. El CIPA es el sistema, ya me va a salir la palabra, previsional argentino. Es el sistema de información previsional argentino que detecta en cada uno de los distritos el trabajo privado registrado, es decir, el trabajo en blanco que se genera. Corrientes tiene 8 meses crecimiento y está por encima de la media nacional. Es decir, que las políticas de desarrollo que se implementan a través de la creación de los parques industriales, promover el trabajo y la creación de puertos, salir y trabajar en el exterior como lo hizo Gustavo Valdés y traer inversiones en Corrientes, como hay en la zona de Virasoro, vinculado con la madera, etcétera, etcétera, indudablemente que va generando trabajo de manera distinta, que de alguna manera esto le cambia la vida a la gente, quizás no de manera plena, pero sí entra en un círculo que es absolutamente virtuoso y con posibilidades hacia adelante de mejorar sus condiciones. Y esto es el desafío que tenemos en Corrientes. Y es un poco lo que la gente plantea. La gente sabe el esfuerzo que ha hecho esta provincia, sabe que tenemos equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal solo no alcanza. El equilibrio fiscal tiene que estar acompañado por 2 cosas: por desarrollo e inclusión social, que son estas dos cosas, que son estas 2 cosas que le faltan al gobierno nacional. Equilibrio social solo dejamos tendido a la gente. Bueno, finalmente, estas son campañas que necesitan de liderazgos fuertes o necesitan además de estructuras. ¿Siguen habiendo estructuras partidarias que se movilizan o eso pasó un poco y pasó más a un mundo digital? Pasa a un mundo digital, pero indudablemente que también los partidos políticos se conforman de militantes que trabajan y que llevan una voz, que se encuentran con un amigo, con un vecino, en una caja registradora de algún supermercado y están hablando y convenciéndole al que está al lado de cuál es el camino. Eso sigue habiendo, y en este último tiempo en nuestro partido fue y creció con mucha fuerza esa mística, porque estuvieron trabajando en todos los barrios a donde pudieron entrar, explicando cómo se vota este domingo. Eso generó mística, pero indudablemente que el liderazgo juega fuerte. Hoy el liderazgo que tiene Gustavo Valdés, que tiene niveles de aprobación que son tremendamente altos como ningún otro gobierno ha tenido en la provincia de Corrientes. Estamos hablando arriba del 80%. Estamos hablando arriba del 80%. Y ese liderazgo que hoy ostenta Gustavo Valdés
indudablemente que es un plus que tenemos como Vamos Corrientes para convencer a la gente y decirle que necesitamos llevar un mensaje muy fuerte al Congreso Nacional con nuestros candidatos, con Diógenes González, con Práxedes López y con Carlos Hernández. Bueno, Norberto Gringoaz, gracias. Es muy bueno conversar con vos siempre y insisto por las miradas un poco más reflexivas sobre lo que más estamos profunda, viendo. no estamos hablando solo de lo llano, nos permite esa otra visión que siempre para nosotros es bueno hacer un alto en la mañana y poder hablar de otros temas que están ahí dando vueltas y que a veces en Corrientes pasan de largo o no lo terminamos de digerir o pensamos que suceden en Estados Unidos, en Alemania, pero también de algún modo nos llegan esas bolitas acá a nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Eso. Así es, la verdad que en lo personal es un gusto. Gracias, igualmente. Es un gusto, ya he tenido una experiencia anterior con ustedes y la verdad que hablamos de cosas que debiera hablar todo el mundo. Sí. Me encantan las preguntas que hacen, nos quedan siempre cosas para seguir discutiendo, sí. Pero bueno, ahí estamos a disposición todas las veces que ustedes crean conveniente, acá vamos a estar, para hablar de los temas que ustedes pretendan sin ningún tipo de condicionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Norberto As estuvo acá, nosotros ponemos un poco de música. Cosquín anunció que va a estar en enero Yamila Cafrune.